pido por favor mucho que compartan este video, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. El maestro Albino apoyándonos con sus excelentes comentarios. Fíjate que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está muy enojada con el pueblo de México, y es que resulta que no les gusta para nada, por supuesto, que los mexicanos hagan acto de presencia en ese recinto. Eso ya lo sabíamos, pero ¿qué tanto miedo nos tiene? Bueno, aquí lo vamos a revelar a detalle. Es muy interesante lo que está pasando precisamente en este martes 16 de mayo. Vean ustedes, por bloqueos en Centro Histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a sesionar por videoconferencia. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará hoy la impugnación del INAI, que demanda la invalidez del acuerdo del presidente López Obrador en el que declaró como seguridad nacional los proyectos de obra prioritarios. Recordemos, Albino, que la ministra Norma Piña pidió a la Guardia Nacional a las afueras de los edificios que le pertenecen al pueblo de México, pero que se adjudican ellos. Entonces, en ese mismo sentido, vemos claramente cómo Norma Piña dice: bueno, sáqueme fuchi a estos asquerosos chairos que están acá, precisamente a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sáquenme a esos nacos, porque bueno, vamos a sesionar a través de videoconferencia. En ese sentido vemos el claro miedo que nos tienen. Más adelante hablaremos sobre el megafraude que ya están orquestando en el Estado de México, así como diversos temas de interés público. Antes de comenzar, pues bueno, estamos aquí como siempre con el maestro Albino Córdoba. Ahora sí, sáquenme a esos chairos mugrosos, dice Norma Piña. Albino, te saludo con mucho gusto. Hola, Iber Alejandro, amigas, amigos que siguen la transmisión en vivo. Bueno, es algo que se habían tardado. Los ministros y ministras tienen guaruras, traen camionetas blindadas. La señora Norma Piña reniega de los chairos, reniega de la gente del pueblo que ha pedido ahí, en las afueras, y mantiene un plantón permanente. Pienso que este plantón y que están aparte recabando firmas, la finalidad es pedir el juicio político en su contra, y esto es procedente, de acuerdo a lo que nos comentó en su momento aquí en este espacio el diputado Hamlet García Maguer, respecto a quién puede solicitar el juicio político a Norma Piña y a otros ministros, o a los ministros en general. Bueno, pueden pedirlo los ciudadanos, grupos, organizaciones, diputados, senadores. Y parece que esta gente bueno, los compañeros que están ahí en el plantón permanente en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya le causaron mella, que no nos hace nada. A ver, bueno, el sesionar en videoconferencia, eso lo pueden hacer porque está dentro de sus facultades, pero el mensaje de fondo es: no tolero que me digan algo. Es la intolerancia a una manifestación pacífica pero constante. Todos los días está este plantón y le dicen sus verdades. Ese es el gran problema, que está prostituida la justicia, que los ministros tienen pues actos de corrupción muy evidentes, que son los que mueven todo el poder judicial, que bueno, lo último, que el Güero Palma ya sale junto con Abarca. No tienen vergüenza y no tienen llenadera. Bueno, que sesionen en una videoconferencia. Van a tocar el tema del INAI. El INAI es un asunto concluido. Pueden modificar lo que quieran. Está la propuesta para crear el Instituto Nacional de la Transparencia, el INT, que sería el sustituto del INAI, y que estaría conformado solamente por 3 comisionados, y que podría tener estas facultades. Aparte, también está la otra opción de trasladar las funciones del INAI, que no es nada del otro mundo, hacia la Secretaría de la Función Pública, o bien a la Auditoría Superior de la Federación. 2 entes gubernamentales que, vamos, es duplicidad de funciones. El INAI lo único que hace es ser un órgano para las chambas, para los huesitos, para los familiares, para el nepotismo y la corrupción. Muy a modo de lo que le gusta mucho a Norma Piña, el billetote. ¿Cómo no se asusta con los
chorros de billetes que agarra cuando sueltan a determinados personajes, o de veras, el asunto del señor Palma, ¿será nada más porque es inocente? Es una persona con un historial muy difícil de tratar en estos temas, pero ¿por qué Norma Piña le tiene miedo al pueblo? Pues esos son los chairos, los pejechairos, los pejendejos, como nos digan. Esa es la gente que no se queda callada. Esa es la gente que pide y que le exige, en este caso, al diputado, lo comentábamos el día de ayer, Iber Alejandro, y amigas y amigos que nos siguen, esa es la gente que le está exigiendo y que le exige al diputado Ignacio Mier Velasco que dejen las tibiezas a un lado, que no sean considerados con estos ministros y ministras que han estado en contra del pueblo de México. Que vayan al fondo. El fondo es juicio político. Y si hay alguna duda, pues dense una paseada por el centro histórico. A un lado de Palacio Nacional se localizan las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué quieren hacer en lo oscurito o por videoconferencia? Los acuerdos los hacen en una reunión previa. ¿Sabe qué? ¿Cómo llegan a los acuerdos? La Suprema Corte tiene sesiones previas. Lo que vemos hacia el público, que nunca, por cierto, tienen abierto la caja de comentarios, lo que hacen ya en público es producto de los acuerdos que tuvieron previa sesión. Por eso inician casi a las 12 del día, las 11, las 12, porque antes tienen una sesión donde se ponen de acuerdo y donde deciden, ahí sí, los que están a favor y los que están en contra. Los demás es mero trámite. Y ya les molestó pues la chairiza, como nos llaman despectivamente, ya no le cae muy bien la chairiza. Oye, necesitamos ir a la Suprema Corte, Iber Alejandro. Creo que pronto tendremos que ir por allá a dar una vuelta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no esté Piña. Oye, qué brava es la gente, de veras. Qué brava es la gente que está en las afueras de la Suprema Corte, porque dicen verdades, o sea, no están hablando con mentiras, dicen la verdad. Estamos hartos de Norma Piña, fuera Norma Piña, es decir, son peticiones que están en el imaginativo colectivo. ¿Para qué? Una consulta. El pueblo ya está consultado, hombre. Lo consultó el propio presidente cuando nos ha convocado a estar allá en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿O qué debe seguir? El juicio político, Iber Alejandro, ya para que cesen tantos, pues es que son muy ofensivos. No solamente son las trocotas, esas las Suburban, la gasolina gratis, los restaurantes para comer a la carta, bebidas alcohólicas. Yo creo que hasta se avientan unos pistos antes de entrar a las sesiones, a los que les gusta. ¿No te has fijado que Norma Piña tiene una voz aguardientosa de repente, Iber? Digo, yo sigo a veces sí, claro, a la Suprema Corte. A ver, coméntame. Así es, de hecho estuvimos allá a las afueras recordarás que estuvimos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, estuvimos varios días, acudimos precisamente ahí, nadie nos contó y Norma Piña mandaba a sus esbirros, a civiles disfrazados de policías y a policías disfrazados de civiles que se hacían pasar por manifestantes, inclusive a ese grado llegaba el temor de Norma Piña. ¿Cómo los identificaba? Bueno, simple y sencillo. Los civiles que estaban a favor de Norma Piña y que se hacían pasar por manifestantes, en la oreja tenían un chícharo transparente que recorría todo el cuello y pues tenían su equipo de radio. Esos son el equipo de seguridad de Norma Piña, que se conoce de manera coloquial como infiltrados. Son los infiltrados, son los reventadores, los que buscan tomar alguna foto al pueblo de México, y eso es precisamente... Ahí te estuvieron provocando, lo recuerdo sí, perfectamente. Estuvieron provocando porque esa es la finalidad, a eso llegan, a reventar los eventos para que la gente empiece a dispersarse. Lamentablemente Norma Piña pues no contaba con que el pueblo de México se le iba a levantar, toma medidas en el oscurito, y lo pudimos constatar el día de hoy cuando el presidente exhibe en la conferencia matutina a los jueces que liberaron al famoso Güero Palma, que es famoso precisamente por
lanzarle unos cañonazos de billetes a Norma Piña. Sabemos que no le salió nada barato y me sorprende, pues ahí en los medios de comunicación convencionales vemos claramente a un Ciro Gómez Leiva, ¿no? Hace poco estaba viendo un video en donde sale Ciro Gómez Leiva, sale nuestro amigo el Tigrito 4T y le recuerda el 10 de mayo el Tigre a Norma Piña y en ese sentido sale y se sorprende, ¿no? Ciro Gómez Leiva y dice: oh, ¿cómo es posible que sean tan groseros los simpatizantes de AMLO? Estos son los pagados. O sea, no, la grosería es la que hace Norma Piña al insultar a la inteligencia del pueblo de México, que cada vez está más informado por los medios alternativos, y en ese sentido vemos cómo ellos están muy molestos porque el pueblo tiene voz y voto. Y antes, ¿qué pasaba, Albino? La gente no podía ni siquiera disentir, no podías contrariar al presidente, mucho menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el presidente los exhibe en la mañanera como lo que son, unos corruptos vendidos al servicio de los intereses creados, al servicio de los potentados. La justicia, bueno, se aplica al que tenga mayor índices económicos. Esa es la verdad evidente en nuestro país. Por eso dice el presidente: vamos con el plan C, vamos a reformar a esta Suprema Corte de Injusticia, que simplemente sirve para proteger los intereses de unos cuantos, y al pueblo de México lo dejan completamente abandonado, Albino. Eso es lo que podemos visualizar hasta el momento con respecto a este tema. No, y aparte, decirlo, ¿no? Norma Piña tiene el poder, o sea, no es una persona cualquiera, tiene todo el poder judicial en sus manos, si bien una mayoría que ha decidido, pues sí, proteger los intereses de la oligarquía en este país, pues también hay gente que está muy despierta políticamente, y lo vimos ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un plantón permanente que ya les hartó, que ya les cansó, y deciden: vamos a sesionar vía virtual. Ya no queremos oír los gritos, pues son mentadas de madre, pero le salen muy caras al pueblo de México, esos recordatorios familiares, no sé a cuánto le salga, pero le salen por millones. Cada mentada, pues no sé, chingazo de millones de pesos, porque de qué otra manera se entiende, o se podría entender, que los ministros decidan ya no sesionar ahí, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a sesionar virtualmente porque estos chairos son muy bravos y luego nos dicen de cosas. Pues los ofendidos debemos ser nosotros. Tantos privilegios suntuosos, las trocas, esas suburban, blindadas, como si fueran, de veras, lo decía el diputado Almaguer, esto ni siquiera los toca a nadie, hombre. Pues están de acuerdo con esos personajes a los que benefician, que se vayan a contarle las muelas a su abuela. Por lo pronto, ¿y qué va a hacer Norma Piña? Ojo, Norma Piña está reaccionando a una situación que ya no tolera, y esto va a tener repercusiones. El hecho de que sesionen virtualmente es lo de menos, sino que prepara Norma Piña, y en ese contexto lo ha manejado Iber Alejandro, lo ha manejado su servidor. Están preparando cómo contraatacar para frenar a los medios alternativos, Iber Alejandro, que quizás de fondo es lo más grave. Así es, pero bueno, el Tigre está más fuerte que nunca. Vamos a pasar a más información, Albino. ¿Qué te